mejor? Bueno, les decía... Sí, se escucha bien, maestro. Mejor. Gracias. Rafael Caballero Álvarez, a sus órdenes, profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Me complace mucho pues el darles la bienvenida a este segundo módulo sobre el diplomado, la función administrativa electoral en las entidades federativas, cuyo coordinador es el doctor Luis Octavio Vado Grajales, quien seguramente varios de ustedes identifican. Tiene una muy reconocida trayectoria como funcionario electoral, como académico. Fue consejero electoral del OPLE de Querétaro, y bueno, tiene una experiencia sobrada en la materia electoral. Me parece un tino el que el doctor Vado haya propuesto este diplomado, que se suma a la oferta académica de la cual cuenta, con la cual cuenta, perdón, esta Escuela Judicial Electoral. Me parece que es una propuesta que nos permite estudiar la función electoral desde un punto de vista, digamos que poco tradicional, lo cual pues me parece muy positivo. Bueno, de acuerdo al programa que el propio doctor Vado planteó y que naturalmente fue aprobado por las autoridades de la Escuela Judicial Electoral y de la Sala Superior, ya ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el primer módulo para pues contar con algunas premisas, algunos apuntes que nos puedan servir como de antecedentes históricos, de contexto y demás. En este segundo módulo, lo que vamos a hacer es revisar en particular los requisitos para acceder a una consejería del OPLE, pero bueno, si nos enfocáramos exclusivamente a esto, pues basta con que revisemos 2-3 artículos de la LEGIPE, algunas porciones normativas del artículo 41, y con eso tendríamos, ¿no? Pero la idea es que, pues como les digo, veamos la función electoral desde un punto de vista un tanto novedoso, un tanto heterodoxo, y en este sentido, la exposición que quisiera compartir con ustedes podríamos dividirla en 4 grandes apartados. El primero es respecto a reflexionar sobre la importancia de definir perfiles para el servicio público. La siguiente etapa se refiere a identificar algunos aspectos generales de nuestro sistema electoral que pues en realidad podríamos considerar como híbrido, en razón de que pues tenemos a partir de la reforma del año 2014 una autoridad nacional con competencia en todo el territorio nacional, pero además 32 autoridades administrativas locales que pues en conjunto hacen una simbiosis de una infraestructura pues que podríamos considerar como burocrática de la función electoral, y entre todas estas autoridades desempeñan pues distintas funciones tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas. Y la tercera etapa se refiere a que revisemos de manera particular justamente los requisitos para acceder a una consejería de un órgano público local electoral, y la última etapa consiste en que comentemos de manera muy sintética un asunto que resolvió la Sala Superior, en donde se controvirtió uno de los requisitos que se establece en la legislación electoral para un proceso o en el marco de un proceso de designación de consejeros electorales, en particular para integrar el OPLE de Tamaulipas. Entonces, grosso modo, esa es la estructura de la exposición que deseo compartir con ustedes. El día de mañana el doctor Vado, coordinador del diplomado, como ya lo mencioné, se encargará de abordar algunos otros casos concretos en donde se han impugnado algunos aspectos de las respectivas convocatorias, y bueno, pues será interesante advertir cuáles han sido los criterios adoptados por la Sala Superior respecto a cada asunto, ¿no? Bueno, antes de comenzar, una última consideración, con independencia de que yo de manera específica haga algún corte a lo largo de la exposición para abrir un espacio de debate, no precisamente de preguntas y respuestas, aunque por supuesto cabe esta posibilidad, pero más bien como para pues detonar un diálogo, un intercambio de opiniones, de perspectivas. Bueno, con independencia de que abra esos espacios, si alguien desea hacer una intervención a lo largo de la exposición, por favor, siéntase
con absoluta confianza de intervenir, para lo cual únicamente les pediría que me soliciten el uso de la voz, ya sea abriendo su micrófono o con la herramienta de la manita de esta plataforma de Zoom, solicitarme el uso de la voz. También son bienvenidos, por supuesto, los comentarios en la caja de chat, en la caja de comentarios, pero a veces es un poco complicado para el docente, pues justamente estar atendiendo la sesión y también los textos que se escriben ahí. Reitero, son bienvenidos, pero yo preferiría que las inquietudes las manifiesten de viva voz si no tienen inconveniente con ello. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la exposición. Bueno, les decía que la primera parte tiene más que ver con que reflexionemos acerca de algunas premisas, incluso de tipo teórico, conceptual, que nos sirvan como para ponernos en contexto, que nos de alguna manera justifiquen por qué tenemos que hablar de los requisitos para obtener una consejería de un OPLE, ¿no? Y para esto yo recurrí a un sociólogo, uno de los grandes padres de la sociología. Esto yo no lo comenté ahora, pero bueno, quienes ya me conocen de otras clases sabrán que yo no soy abogado, soy sociólogo. Y, bueno, de alguna manera cumplo la cuota de multidisciplinariedad de la Escuela Judicial Electoral, lo cual también me parece sumamente positivo porque se enriquece justamente la perspectiva académica de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? En la actualidad, como parte del claustro de docentes de la Escuela Judicial Electoral, pues tenemos en su mayoría, por supuesto, abogados, abogadas, pero también hay politólogos, sociólogos, comunicólogos, entre otros perfiles. Entonces, bueno, pues esto me parece sumamente positivo, reitero, para enriquecer la perspectiva académica de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, les decía que yo recurrí a este autor clásico de la teoría sociológica, Max Weber, quien de hecho tiene un libro que versa justamente sobre la burocracia. Me parece importante porque la noción que subyace a los planteamientos de Weber en torno a la burocracia estriba en que la burocracia se refiere a una, como lo tenemos en el primer apunte que aparece en la lámina, a una organización continua de funciones oficiales, que podemos entender como cargos, limitados por reglas. Esta premisa básica de Weber nos da una idea de lo que podemos entender por burocracia. En la actualidad, incluso la expresión burocracia ha sido adoptada con una cierta carga negativa, quizás para el contexto latinoamericano y para el contexto mexicano en particular, de tal suerte que cuando aludimos a ella, muchas veces pensamos en este cliché del funcionario público de ventanilla que nos hace la vida imposible, que nos solicita requisitos difíciles de cumplir, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues esta es una noción tergiversada de lo que significa la burocracia en términos académicos. Weber plantea la burocracia, como lo comento, como un conjunto de funcionarios, como el cuerpo del Estado, encargado de realizar distintas funciones del mismo Estado, ¿no? Recordemos que el Estado realiza funciones de gobierno y de administración pública, no solamente tiene que ver con el ejercicio del poder, sino también con la administración de los recursos. Para la administración de los recursos, pues es necesario contar con un cuerpo de funcionarios especializados, profesionales, comprometidos, con un sentido de ética pública y demás, para desempeñar esa función con absoluta responsabilidad, ¿no? También cuando no se cumple, digamos, con estas premisas, es que pues se tiende justamente a tergiversar esta noción de la burocracia, ¿no? Bueno, también esto ahorita lo estoy reflexionando rápidamente, me lleva a recordar los planteamientos de Aristóteles en sus libros de la política. Ustedes recordarán que en estos libros Aristóteles, cuando habla de las formas de gobierno, describe 3 formas de gobierno en particular que se refieren a la aristocracia, a la monarquía y a la democracia. Y cada una de estas 3 formas pueden tener una forma degenerativa. Para el caso de la monarquía, tenemos que su forma degenerativa es la tiranía. Para el caso de la aristocracia, tenemos que la forma degenerativa es la oligarquía. Para el caso de la democracia, su forma degenerativa es la demagogia. Bueno, ¿por qué planteo esto? Les digo, es una idea que ahorita se me vino a la cabeza, por justamente el planteamiento que hace Aristóteles de la aristocracia. Igual, hoy en la actualidad estamos quizás muy casados con esta idea burguesa de la aristocracia,
aristocracia, de entender a este segmento como una clase política perteneciente a una élite, una clase económica, qué sé yo, ¿no? Pero lo cierto es que el planteamiento original, acuñado por Aristóteles, se refería más bien al gobierno de los mejores, ¿no? A las personas más capacitadas para llevar a cabo el gobierno. Entonces, esta reflexión la asocio justamente con lo que estamos planteando para el caso del concepto de burocracia en Max Weber, ¿no? En el caso de la burocracia weberiana, pues en realidad lo que estamos hablando es de un conjunto de funcionarios públicos con todas estas cualidades que ya comentaba y que de alguna manera pues nos permiten advertirlos como un cuerpo de funcionarios capacitados altamente para cumplir con sus funciones, con las funciones del Estado, ¿no? Entonces, pues reitero, ahorita de bote pronto me vino a la idea me vino a la memoria esta idea de la aristocracia de Aristóteles, que quizás pues podríamos también asemejar con el concepto de burocracia en Max Weber, ¿no? Bueno, en la lámina tenemos algunos otros aspectos que están asociados con el concepto de burocracia de Max Weber. En este caso, bueno, pues la fuente no es el libro original de Weber sobre la burocracia, perdón, sino que es una interpretación de la obra que me pareció sumamente atinada porque es muy sintética, muy puntual y me parece que por lo mismo bastante clara. Bueno, otros de los aspectos entonces que podemos asociar con el concepto de burocracia de Weber, perdón, se refieren a que cada cargo tiene un grupo de competencias limitado, es decir, que el cuerpo de funcionarios se divide en atención a el nivel de especificidad y el tipo de actividad que se debe de realizar, ¿no? De tal suerte que pues no todos los funcionarios están capacitados ni tendrían por qué estarlo para desempeñar absolutamente todas las actividades del Estado, sino que en atención a las particularidades de estas funciones, pues se requieren de perfiles específicos, ¿no? Que desempeñen las mismas. Bueno, otro aspecto se refiere a que los cargos están organizados de manera jerárquica. Bueno, esto en la actualidad puede estar un poco a discusión a partir de ciertos planteamientos, digamos, más contemporáneos de clima laboral, de organización en el mercado de trabajo, etcétera. Pero en particular, hablando del Estado, vemos que esta tendencia sigue estando prácticamente intocada, ¿no? Cuando vemos las estructuras de los órganos del Estado, nos damos cuenta de que pues sí es fácil identificar este criterio de jerarquización en donde tenemos una cabeza y una cabeza que lidera una oficina, una agencia, una secretaría, lo que sea, y después pues tenemos otros cargos de menor rango hasta llegar a los niveles operativos. Esto es algo que se mantiene, reitero, pues casi de manera intocada, aunque también lo cierto es que pues ha habido algunos esfuerzos que buscan pues cambiar un poco, modificar un poco estas dinámicas de trabajo y plantean, digamos que sistemas o esquemas de organización laboral un poco más transversales y no tan horizontales, perdón, un poco más transversales y horizontales y no tan jerárquicos. Bueno, otros aspectos se refieren a que los cargos llevan aparejados unas cualificaciones técnicas que requieren de preparación o formación específica. Este asunto me parece crucial para el tema que estamos desahogando porque en realidad de lo que nos habla es de la construcción de perfiles, ¿no? Es decir, de la necesidad de plantear una serie de requisitos a cumplir por los funcionarios, las funcionarias que van a desempeñar una función en específico. De tal suerte que podemos advertir en esta lógica nuevamente este criterio de identificar a los mejores para desempeñar una particular función. Por supuesto, esto no cancela la posibilidad de que alguien que no cuenta con experiencia, de que alguien que está recién egresado de la universidad pueda aspirar a desempeñar un cargo público, pero por supuesto, pues la curva de aprendizaje puede ser más larga y esto puede ir en detrimento de la función electoral, bueno, de la función pública en general, ¿no? Pensemos en cuántos casos existen cada que tenemos elecciones y que, bueno, pues la persona que gana la elección se allega de
un cuerpo precisamente de funcionarios afines a sus preceptos, afines a su visión, afines a sus propósitos de gestión, etcétera, ¿no? Y pues entonces se reemplazan los funcionarios que ya tienen una experiencia acumulada y en lugar de sistematizar esa experiencia, pues volvemos a empezar casi de cero. Por supuesto, hay muchos casos en donde hay ciertos eslabones que permiten una transición y con ello pues evitamos dar un salto al vacío. Pero ustedes no me dejarán mentir, es muy común que cada que hay una renovación de un cargo público, sobre todo que se define mediante las urnas, pues hay una renovación también de por lo menos una parte del aparato burocrático y esto nos coloca en una permanente curva de aprendizaje porque pues tenemos justamente que cuando ya la persona que ingresó al servicio público ha sistematizado, ha adquirido una cierta carga, un cierto capital de experiencia en el servicio público, pues resulta que tenemos ya la necesidad de renovar y entonces empezamos de nuevo el ciclo, ¿no? Si tuviéramos un sistema civil de carrera en casi todos los órdenes de organización burocrática del Estado, pues otro gallo nos cantaría, pero lo cierto es que pues esta es una realidad todavía un tanto lejana. Bueno, tenemos también que como parte de la burocracia, los funcionarios que ocupan estos cargos no son propietarios de los mismos, no los pueden vender ni heredar ni dejar en herencia y tampoco son dueños del material que usan en su trabajo. Bueno, esto es una premisa que también cobra relevancia atendiendo a la realidad política y administrativa de nuestro país, ¿no? ¿Cuántos casos ustedes no conocen de distintas dependencias en donde se ejercía justamente esta práctica de heredar o vender plazas, ¿no? Algo que pues a todas luces es ilegal, pero que en la práctica se llevaba a cabo y que pues de alguna manera era una práctica un tanto normalizada, ¿no? Se veía con cierta normalidad y había incluso muchas personas que aspiraban justamente a formar parte de esta dinámica de comprar o heredar plazas. Bueno, pues esto evidentemente en un sistema burocrático eficiente, en un sistema burocrático afín a un contexto democrático, pues no tendría cabida, ¿no? Bueno, tenemos también que todos los actos administrativos están regulados por normas escritas. Evidentemente, tiene que haber un sustento jurídico. En el caso de la función electoral, incluso tenemos un sustento constitucional que rige justamente la función electoral. Y bueno, pues de ahí derivan una serie de leyes secundarias que ayudan a definir justamente los contornos de la función electoral, tanto para el caso del INE como para el caso de los soples y por supuesto también para el caso de los tribunales electorales, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como las 32 autoridades jurisdiccionales en el ámbito de las entidades federativas. Bueno, tenemos también que los funcionarios ocupan sus cargos tras haber superado un proceso de selección en el que han tenido en cuenta sus capacidades y no por adscripción a un determinado grupo social o por clientelismo. Bueno, esto de lo que nos habla justamente es también de bueno, de lo que nos habla es, digamos, del ideal, el tipo ideal que tendría que definir los procesos de selección, los procesos de reclutamiento para los funcionarios públicos, ¿no? Esto también sabemos que en la práctica, en muchos ámbitos de la vida pública, pues no funciona en estos términos, de tal suerte que pues muchos de los nombramientos, de las designaciones que se hacen, pues atienden más bien a criterios ajenos a la formación, ajenos al perfil, ajenos a la profesionalización que se requiere, etcétera, ¿no? Vemos que en la práctica, pues justamente lo que tenemos son estas actividades de clientelismo, actividades de nepotismo, etcétera, ¿no? No digo que sea una generalidad, pero definitivamente son malas prácticas que no hemos logrado erradicar de los ámbitos de organización electoral, perdón, de organización laboral del Estado. Bueno, los últimos dos apuntes se refieren a que los ascensos a posiciones superiores dependen de su competencia demostrada y de su antigüedad en la organización. Bueno, pues también tenemos que en la práctica en muchas ocasiones estos criterios no son tomados en consideración y tenemos muchos casos de gente que lleva un cúmulo de años de experiencia acumulado y que pues justamente cuando se dan estas sucesiones en las cabezas de la organización,
pues salen por pies, ¿no? Y con ello, pues reitero, no se aprovecha justamente esta formación que no solamente se obtiene en las aulas, sino ya en la práctica profesional, ¿no? Desafortunadamente, pues es algo que se sigue dando de manera continua. Y el último aspecto se refiere a que tienen como principal o única fuente de ingresos el salario que reciben según su posición en la organización. Bueno, esto también me parece crucial porque hoy en día ustedes que son interesados en la materia electoral, en los asuntos públicos y demás, sabrán que pues de un tiempo a la fecha, un tema que ocupa los grandes escaparates de la opinión pública y que es traído y llevado por las discusiones o en las discusiones que sostienen los integrantes de la clase política, se refieren a los grandes salarios o lo que ellos consideran que son grandes salarios de los funcionarios electorales, ¿no? Bueno, pues habrá que tomar en consideración justamente este aspecto, o sea, un funcionario, estamos hablando en este caso en particular de funcionarios electorales, pero en general los funcionarios públicos pues tienen que tener un ingreso decoroso. Por supuesto, hay muchos casos que pueden digamos, ser un tanto cuestionables considerando la disparidad salarial que hay con los funcionarios de primer nivel del Estado, comparado con los ingresos que tiene pues la mayoría de la población del país. Por supuesto que hay una disparidad evidente, ¿no? Pero en realidad lo que tendríamos que hacer ahí pues es justo tratar de equiparar las condiciones salariales de la mayoría de la población, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que pues uno tiene que ganar lo suficiente como para que alcance para cubrir sus necesidades, ¿no? Quizás ya caer en las excentricidades, pues no es válido, sobre todo en una sociedad tan desigual, ¿no? Y considerando precisamente estas condiciones de desigualdad, es que cuando se destapa alguna noticia, cuando se da a conocer alguna noticia de alguna figura pública que tiene alguna propiedad en el extranjero o un ingreso alterno al cargo que desempeña, bueno, pues se da una resonancia bastante considerable, ¿no? Por ejemplo, tenemos muy reciente el caso de el hijo del titular del Ejecutivo, ¿no? A partir de esta investigación periodística que llevaron a cabo Latino, si no me equivoco. Bueno, pues ese tipo de cosas tienen resonancia justamente por las condiciones de desigualdad que tenemos. Juan Ignacio, creo que tienes prendido tu micrófono. ¿Deseas hacer alguna intervención? Juan Ignacio Bilbao. Bueno, continuamos. Entonces les decía, este tipo de casos, pues quizás pasarían tanto de noche, no tendrían esta resonancia que en la actualidad tienen, justamente si más personas estuvieran en posibilidades de adquirir propiedades en el extranjero, si tuvieran posibilidades de pues obtener un ingreso más decoroso, etcétera, ¿no? En sociedades, digamos, como más homogéneas, en donde las desigualdades económicas pues, no son tan marcadas, pues este tipo de situaciones, reitero, no tienen como mucho eco en la opinión pública, ¿no? Sin embargo, en el caso mexicano, bueno, seguramente en muchos de Latinoamérica, este tipo de noticias, de reportajes periodísticos, pues tienen justamente este impacto en atención a pues, el contexto particular de desigualdad, ¿no? Bueno, a continuación, quisiera hacer hincapié en el aspecto de la construcción de los perfiles. Por supuesto, estos planteamientos están planteados en términos abstractos, en términos genéricos, pero habría que pensarlos en clave electoral, es decir, pensarlos para el caso de la función electoral o de las personas encargadas de desempeñarlo. Bueno, tenemos que estos apuntes los saqué de esta fuente que aparece en la parte de abajo. Es un artículo denominado La importancia de contar con perfiles profesionales basados en el mérito, de la autoría de Miguel Ángel Gutiérrez Salazar, pero el planteamiento que él retoma y que yo replico acá es de Francisco Longo. Bueno, este autor nos habla de que las instituciones que busquen la adecuada gestión del factor humano deben contar con un sólido sistema de recursos igualmente humanos.
Para ello deben adoptar políticas y prácticas coherentes que comprendan al menos los aspectos que él enlista a continuación. En primer término, la planificación. En segundo lugar, la organización del trabajo, es decir, los diseños de puestos y de perfiles, lo cual es justamente el aspecto medular de esta lámina, porque resulta sumamente importante definir los perfiles de la función pública en general. En este caso estamos hablando de la función electoral. Es sumamente importante definir los perfiles. De tal suerte que lo que tenemos que hacer es buscar personas que cubran con ese perfil que hemos diseñado como tipo ideal y no justamente lo opuesto. Pensar en diseñar un perfil del servicio público teniendo como referente a una persona en particular, ¿no? O sea, justamente la idea que tenemos que tener presente para la construcción de perfiles es cuáles son los requisitos principales, los idóneos que se requieren para cumplir con esa función en específica que vamos a encomendar a una persona X, ¿no? Y reitero, lo opuesto que en muchas ocasiones pasa es que pues se crean los perfiles teniendo como referente a una persona, ¿no? Es decir, se construye la figura pensando que la ocupe una persona en específico. Y eso pues a todas luces no va aparejado, no se inscribe, digamos, en una visión del Estado, en una visión estatista, y por supuesto va en demérito de la función pública, ¿no? Bueno, al respecto, también les quería compartir una anécdota muy breve, rápido, que quizás ayude a ilustrar esto que estoy planteando sobre la idoneidad de los perfiles, ¿no? Hace un par de semanas, su servidor tuvo una contractura muscular y un día me desperté con un adormecimiento alrededor del hombro, fui al hospital y bueno, me hicieron un electrocardiograma, todo bien del corazón, me dijeron que a partir de las placas, pues no se advertía nada, lo cual pues no reducía las posibilidades a una contractura, ¿no? Bueno, pues ese diagnóstico me sirvió como para estar más tranquilo, por lo menos por la cuestión del corazón, pero justamente no me quedé tranquilo del todo y mejor acudí al especialista, al ortopedista, para que él me revisara, me diera tratamiento, etcétera. Bueno, en el hospital me atendieron, me quitaron el dolor, por lo menos lo paliaron, pero a partir de que acudí con el especialista, pues el dolor ha venido disminuyendo y hoy me siento prácticamente recuperado, ¿no? Bueno, es una anécdota muy personal, pero que me ayuda justamente a ilustrar este aspecto de los perfiles, ¿no? Usted, bueno, yo en lo particular acudí con alguien que me ayudara a resolver mi problemática, mi dolencia, que en ese momento era intensa. Resolver el asunto de fondo, pues tuve que acudir con el especialista, es decir, con la persona que tenía el perfil más idóneo, más adecuado para atender el origen, la causa de. Bueno, pues esta misma lógica, digamos, este mismo planteamiento, pues lo podríamos aplicar justamente para el caso de la administración pública, ¿no? O sea, tenemos que buscar a las personas ideales que cumplan con esos requisitos, porque el desempeño de esos requisitos o la cobertura de esos requisitos, de alguna manera nos significan una garantía de que se va a realizar la función por parte de esta persona pues con cierto nivel de profesionalismo, con cierto grado de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, reitero, hay una importancia radical. Identifiquemos primero cuáles son las características que tienen que ir aparejadas de un cargo en específico, de un puesto en específico, y después pensemos en la persona que cubriría todos esos requisitos, porque reitero, en esa medida, pues tenemos una garantía del desempeño de esa persona, ¿no? Por supuesto, siempre puede haber pues sorpresas para algunas afortunadas y otras pues no tanto, pero partimos justamente de la base, de la premisa de que la persona que requisitos, pues tiene los elementos como para desempeñar la función que se le está encomendando, ¿no? Bueno, otros aspectos que también refiere Francisco Longo respecto a la administración de los recursos humanos se refieren a la gestión del empleo, es decir, a la incorporación, movilidad, desvinculación, es decir, a estos procesos de ascenso, de promociones, etcétera, a la incorporación de incentivos, entre otras cuestiones. Tenemos también la gestión del rendimiento, planificación y evaluación, son dos aspectos cruciales, no tienen mucho que ver con el tema en específico que estamos revisando, que es el perfil de los funcionarios electorales.
duda es un aspecto que se debe de tomar en consideración para la planeación, la evaluación. Es decir, programarse para desempeñar las actividades y después, en retrospectiva, hacer una evaluación de las actividades desarrolladas. Tenemos también la gestión del desarrollo, promoción y carrera, aprendizaje individual y colectivo, es decir, estos procesos de capacitación, de incentivos, estos procesos de actualización, de formación permanente, etcétera, pues son sumamente importantes porque evidentemente las funciones públicas se modifican en atención a muchas circunstancias, el avance tecnológico, las nuevas dinámicas y políticas de gestión, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues es importante que el personal esté capacitado de manera permanente para cumplir con sus funciones. Después tenemos, por último, la gestión de las relaciones humanas y sociales, es decir, que tanto para el sector público como para el privado es sumamente importante generar condiciones de clima laboral adecuado, pues para que esto tenga una repercusión positiva en el desempeño de los funcionarios o de los trabajadores en general. Bueno, tenemos dos últimos apuntes, no me detengo demasiado en ello para ir avanzando con la exposición. De cualquier manera, les comento que a quien le interese la exposición, bueno, la presentación en PowerPoint, con todo gusto se las puedo compartir. Únicamente les agradecería que me la soliciten por correo electrónico y a vuelta de correo, pues con todo gusto se las comparto. De hecho, de una vez les comparto mi correo, lo voy a escribir en el chat. Es muy sencillo, rafael.caballero@te.gov.mx. Bien, bueno, ahora sí vamos a entrar a la segunda parte de la exposición. Ya llevamos poquito más de media hora, de acuerdo al esquema que les planteaba, bueno, pues vamos más o menos en tiempo. Entonces, a continuación vamos a revisar algunos aspectos que derivan de o que podemos identificar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se refieren a la función electoral. Estos aspectos, como les decía, tienen como propósito servirnos de contexto, de introducción, para ya después adentrarnos propiamente en los requisitos que se exigen tanto en la Constitución como en la LEGIPE, en la ley secundaria, para acceder a una consejería electoral en las entidades federativas. Bueno, en primer término, pues algo que debemos de tener presente es que la Constitución reconoce la función electoral como una actividad, como una atribución inherente al Estado, sobre todo pues al Estado democrático de derecho, que es la figura de organización política que hemos adoptado en nuestro país, ¿no? En el caso, o digamos, los términos en que está descrita la función electoral en nuestro país, pues se refiere a lo que tenemos justamente en la lámina. Son apuntes muy sintéticos. La Constitución, en el artículo 41, nos dice que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales en los términos que establece la propia Constitución. Bueno, en la actualidad, prácticamente a partir de los años 90, sabemos que la función electoral recae en estas actividades, en estas autoridades, perdón, que son autónomas, ¿no? Que son organismos creados ex profeso para desempeñar justamente la función electoral. Esto me parece sumamente importante destacarlo, atendiendo a las características que definían a la función electoral hasta antes de las reformas de los años 90. Por ejemplo, hasta antes de los años 90, quien se encargaba de la función electoral no era un organismo autónomo especializado o organismos autónomos especializados, sino una instancia que dependía del propio aparato gubernamental. La Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Hay muchos otros sistemas electorales en donde la función electoral sigue conservando este esquema. Es decir, quien organiza las elecciones son los ministerios del Interior, el equivalente a la Secretaría de Gobernación en otros países. El asunto es que en otros países, pues justamente el aparato burocrático responde a estos tipos ideales que comentábamos hace rato, ¿no? Es decir, que con independencia de quién encabece el gobierno, de quién sea el titular del Poder Ejecutivo, con independencia de la extracción partidista de este, bueno, pues el aparato burocrático se rige por todos estos tipos ideales de responsabilidad, de ética pública, de profesionalización, de ascenso a partir del mérito, etcétera. De tal suerte que la renovación
del poder político no tiene un impacto significativo o un impacto negativo, para decirlo con mayor claridad, en el funcionamiento del aparato burocrático. Entonces, la función electoral pues se puede delegar justamente en alguna oficina del aparato burocrático, en este caso en el Ministerio del Interior. En el caso mexicano, pues sabemos que esto, a la luz de la experiencia, pues no fue así. La Comisión Federal Electoral, en tanto dependiente de la Secretaría de Gobernación, en el contexto del sistema de partidos hegemónico que abarca de los años 30 a los años 90, pues sabemos que en realidad se caracterizó por tener ciertas características que eran más bien afines a la prevalencia del régimen existente. Y no sería sino justamente hasta con las reformas de los años 90 que esta realidad comenzaría a cambiar, ¿no? Algunas de las consecuencias positivas de los resultados de estas reformas, pues están a la vista de todos, ¿no? La alternancia en el poder, en los distintos órdenes de gobierno, desde el ámbito municipal hasta el ámbito de la presidencia de la República, la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas, entre muchas otras cuestiones, ¿no? También, pues bueno, la apropiación, digamos, de los criterios de transparencia, de rendición de cuentas, que si bien todavía no están totalmente consolidados, sí dan cuenta de un avance significativo que se ha dado sobre todo ya durante la etapa de consolidación democrática que podemos identificar durante los años 2000, ¿no? Bueno, entonces quedamos que la función electoral recae en los organismos electorales, tanto en el de competencia nacional como en el de las entidades federativas en individual. Bueno, a partir de la reforma del año 2014, sabemos que justamente se integró un sistema electoral híbrido que, como lo comentaba desde el inicio, nos permite hoy en día contar con una autoridad con competencia nacional, el Instituto Nacional Electoral, que reemplazó al antiguo Instituto Federal Electoral, que solamente tenía competencia en las elecciones federales. Y además, de alguna manera, la reforma de 2014 también modificó la naturaleza, las atribuciones, las competencias de las autoridades administrativas en las entidades federativas, ¿no? Es decir, de los institutos electorales locales. Hoy, a partir de la reforma, conocidos de manera genérica como OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales. Bueno, como para tener ese contexto al cual hacía referencia yo desde el inicio, en estas dos láminas que siguen, pues tenemos lo que nos establece la Constitución en su artículo 41, fracción quinta, apartado B y apartado C, sobre cuáles son las atribuciones de las que goza el Instituto Nacional Electoral y cuáles asisten a los OPLES en el ámbito de su competencia. Bueno, para el caso del INE, tenemos que, como autoridad nacional, este tiene competencia para procesos electorales federales y locales. ¿Cuáles son algunos de estos aspectos de su competencia para ambos tipos de elecciones? Bueno, lo que se refiere a la capacitación electoral, ya sabemos que a partir de la reforma del 2014, el INE es el único encargado de capacitar a los y las ciudadanas que fungen como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. Bueno, pues también a partir de la reforma 2014, como autoridad nacional, el INE tiene como atribución justamente llevar a cabo los ejercicios de actualización demográficos y territoriales para la organización de las elecciones, es decir, los procesos de redistritación. Bueno, también el INE está a cargo del padrón y la lista de electores. Esta es una atribución que de por sí ya tenía, aun cuando en el ámbito de las entidades federativas los institutos electorales desde hace mucho tiempo organizan sus propias elecciones, tomaban como referencia el padrón electoral cuya actualización y cuya responsabilidad de resguardo corresponde al instituto, antes Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Bueno, también a partir de la reforma, el INE es la única autoridad que determina la ubicación de la casilla, de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas. Antes, pues, era una competencia, una atribución compartida entre el INE y los OPLES, bueno, los institutos electorales de las entidades federativas. También en la actualidad el INE
Tiene a su cargo las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados electorales preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. Todas estas atribuciones se concentran en la actualidad en el INE, tanto para elecciones locales como para las federales. Otras atribuciones, otra atribución que resulta crucial para el Instituto Nacional Electoral se refiere a que es la autoridad encargada de los procesos de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos y candidatos, tanto en el contexto de los procesos electorales como durante periodos ordinarios, de tal suerte que el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad facultada para desempeñar estas funciones de fiscalización, de escrutinio respecto a los recursos que se asignan, que obtienen y que ejercen los partidos políticos y los candidatos en el contexto de los procesos electorales, ¿no? Porque recordemos que también los candidatos en lo individual, postulados por partidos políticos y también los que participan por la vía independiente, tienen responsabilidades de fiscalización precisamente, ¿no? Están constreñidos a presentar informes de manera periódica, podríamos considerarlos de tipo mensual, durante el tiempo que dura la campaña y también durante la etapa de precampaña. Para el caso de los candidatos independientes, pues sabemos que tienen que presentar informes durante la etapa de obtención de firmas, de apoyo ciudadano. Bueno, por otro lado, la Constitución también establece para el Instituto Nacional Electoral algunas atribuciones particulares solamente para elecciones de tipo federal, es decir, para cuando se vota por senadurías, por diputaciones o por la presidencia de la República. ¿Cuáles son estas atribuciones? Bueno, los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, las mamparas, las boletas, etcétera, los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, el cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales. Aquí habrá que recordar que de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, quien se encarga de realizar el cómputo final y otorgar la constancia de mayoría es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para esta elección de la presidencia de la República. Y bueno, las demás que determine la ley. Ahora, para el caso de los soples, las atribuciones que les asisten de acuerdo a lo que establece el artículo 41, fracción 5, apartado C, se refieren a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, la educación cívica, que de hecho a partir de la reforma habrá que mencionar, o me parece justo mencionar, que los soples se han tomado muy en serio el tema de la educación cívica, no es que antes no lo hicieran, tampoco estoy diciendo eso, pero me parece que sí es muy evidente que a partir de la reforma del año 2014 los soples han puesto particular empeño en los esfuerzos, en los proyectos de educación cívica en el ámbito de las entidades federativas, lo cual me parece muy loable, muy positivo, sobre todo considerando que muchos de los aspectos deficitarios de nuestra democracia tienen que ver con pues estas deficiencias, estas carencias en términos de cultura política democrática. Entonces, me parece muy loable que los soples estén poniendo particular empeño en esos esfuerzos. Bueno, también recae en el ámbito de su competencia la preparación de la jornada electoral, naturalmente para las elecciones locales, en el ámbito de cada una de las entidades federativas, la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, igual para la elección local, los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, igual para la misma elección local, todos los aspectos básicamente tienen que ver con la elección local, ¿no? La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad, es decir, el cómputo de la elección de la gubernatura en cada entidad federativa, los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a los lineamientos establecidos en el apartado anterior, es decir, todas estas atribuciones que se reconocen para el caso del INE en el ámbito federal, pues se replican para el caso de los soples en las 32 entidades federativas. Lo que se refiere también a la organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevé la legislación local. Bueno, también aquí este es un aspecto que vale la pena tener en consideración porque hay que recordar que a partir de la figura de libertad de configuración legislativa, pues los propios órganos legislativos, las cámaras de diputados locales, se dan sus propias reglas en materia electoral, entre las cuales se pueden incorporar figuras de participación ciudadana directa, ¿no? Como puede ser el referéndum, el plebiscito, el presupuesto participativo, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, pues en todos estos casos, la tendencia que hemos seguido para el caso mexicano es que la organización de este tipo de procedimientos, de figuras de participación ciudadana directa, se encomiendan a las autoridades electorales. Y bueno, pues por último, todas las no reservadas al INE y las que determine la ley en particular. Y bueno, un último aspecto que también se señala en este artículo 41, fracción 5, apartado C, se refiere a que corresponde al INE designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los OPLES en los términos de esta Constitución. Y este aspecto resulta crucial para, digamos, el tema medular que vamos a revisar a continuación, que se refiere justamente a los procesos de designación de consejeros electorales para los OPLES. Entonces, bueno, pues corresponde al INE llevar a cabo estos procesos de designación y esto se explica también a partir de la reforma del año 2014 que dio origen a este sistema electoral híbrido y que de alguna manera también se acompañó, digamos, de un proceso de centralización de la función electoral. Esto me parece también importante destacarlo porque, como comentaba, hasta antes de los años 90, la función electoral corría a cargo de la Comisión Federal Electoral, que era una instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación. Entonces, la función electoral estaba centralizada en esta autoridad de tipo federal. A partir de las reformas de los años 90, lo que observamos fue un proceso de pues a lo mejor suena muy rimbombante la expresión, pero yo la entiendo como un proceso de federalización de la función electoral. Es decir, que se dejó en el ámbito de las entidades federativas, de los poderes que tienen su sede de manera local en cada una de las entidades federativas, se dejó en ellos esta responsabilidad de definir su propio esquema de función electoral. Naturalmente, pues tomando en consideración, tomando como parámetro obligado todos los preceptos constitucionales que rigen la función electoral en genérico, ¿no? Pero lo que tenemos con la reforma del año 2014 es un proceso de nuevamente centralización de la función electoral. No es un proceso completo, no es que ahora el INE esté a cargo de todas las elecciones y de todas las actividades electorales en el ámbito de las entidades federativas, pero lo cierto es que como autoridad nacional se ha concentrado una buena cantidad, un buen cúmulo de aspectos ligados a la función electoral. Para no ir lejos, justamente el aspecto que estamos comentando es un parámetro, un fiel reflejo de lo que estoy diciendo. Hasta antes de la reforma del año 2014, correspondía a las legislaturas locales llevar a cabo los procesos de designación de los consejeros electorales, las personas que integran el máximo órgano de dirección de cada uno de los institutos electorales locales. Era una responsabilidad que recaía en el ámbito del poder legislativo de cada entidad federativa. Y esto tiene bueno, me parece que tiene mucho sentido si partimos de la premisa de que el órgano legislativo representa la voluntad popular, ¿no? La voluntad de la ciudadanía asentada en esa entidad federativa en específico. Por lo tanto, los representantes de esa población, de ese segmento de la ciudadanía del país, pues tendría o tenía las facultades de insisto, como representante de los habitantes o de las y los ciudadanos de esa entidad federativa, tenía la responsabilidad, la facultad de designar a las personas que integrarían los órganos electorales o los órganos de dirección de las autoridades electorales. Y bueno, pues esto, reitero, me hacía como mucho sentido. En la actualidad, pues esta competencia ya no la tienen las autoridades legislativas que se integran, reitero, por voto popular y que en tal medida pues representan la voluntad
igualmente popular, ¿no? La voluntad ciudadana. Hoy esta función se concentra en la autoridad nacional. Es un esquema que ha sido sumamente cuestionado, ha sido sumamente criticado, pero bueno, pues es lo que se tiene en la actualidad. Quizás ahora que en unos minutos más que abramos el primer segmento de intercambio, pues a lo mejor alguien me podrá compartir su opinión al respecto. Lo que podría adelantar para abrir ese debate es que en los documentos que dan cuenta de la discusión parlamentaria que motivó la reforma del año 2014, uno de los argumentos que se esgrimieron es que la autoridad electoral era de alguna manera cooptada por el ejecutivo local, es decir, por el gobernador o gobernadora, que era quien de alguna manera ejercía cierta presión sobre el órgano legislativo y este terminaba cediendo, designando consejeros o consejeras afines o a modo o que simpatizaban, digamos, con el gobernador o gobernador en turno. Entonces, a partir de esta premisa, que reitero, se puede advertir en algunos de los documentos que dan cuenta de la discusión parlamentaria previa a la reforma o que motivó la reforma 2014, podemos identificar este argumento. Es una hipótesis que desde mi punto de vista pues no está aprobada, porque pues también lo cierto es que aun cuando esos documentos son muy interesantes, muy importantes y muy robustos, como en muchos otros casos sucede, en realidad no hay datos duros, ¿no? No hay datos que podamos considerar como contundentes como para sostener algunas de las afirmaciones que motivaron la reforma, ¿no? Pero bueno, pues eso lo dejo solamente sobre la mesa. El caso es que el esquema con el cual contamos en la actualidad se refiere a que la designación de las personas que integran los máximos órganos de dirección de las autoridades administrativas locales, los OPLES, es una responsabilidad que recae en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su calidad de autoridad con competencia nacional. Bueno, para ir cerrando esta parte, digamos, contextual de estos apuntes que derivan de la propia Constitución, que nos hablan de la función electoral, de las competencias que tienen los OPLES y el INE en ese contexto, en ese orden de ideas de la función electoral. Bueno, pues a continuación tenemos lo que nos establece el artículo 116, fracción quinta, sobre la función electoral en los estados y los requisitos para las consejerías. Y de hecho, pues esto nos va a dar la pauta para ya ir advirtiendo cuáles son los requisitos que se necesitan para acceder o para aspirar a ganar, a obtener una consejería electoral en los OPLES. Bueno, en el artículo 116, fracción cuarta, perdón, dije quinta, fracción cuarta, se establece que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral deben garantizar, en particular destaco el inciso C, porque es el que tiene que ver con lo que estamos discutiendo, tienen que garantizar que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales, es decir, los tribunales electorales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Estos son dos aspectos torales de la función electoral. Bueno, ya también el artículo 41 nos define cuáles son los principios de la función electoral: autonomía, certeza, legalidad, etcétera, ¿no? Pero aquí en el artículo 116 se hace hincapié en estos dos aspectos en particular: la autonomía en el funcionamiento de las autoridades electorales y la independencia respecto a sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes. Bueno, y justamente después se establecen, digamos, como las bases, las premisas generales para la designación de consejerías en los OPLES. El consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en los términos previstos por la ley. ¿Cuál es esa ley? Pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa correspondiente, y justamente ya aquí entramos a lo que les decía, las premisas básicas, las premisas generales de los requisitos para acceder a una consejería de OPLE.
En primer término, entonces, nos establece la Constitución que un requisito fundamental es cumplir con la residencia, ¿no? Deben ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación. Es decir, que puede ser quien aspire a una consejería, tiene que haber nacido en la entidad correspondiente o haberse radicado en la misma entidad con una antigüedad de por lo menos 5 años. Otro requisito que tiene rango constitucional se refiere a cumplir con los requisitos y perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. Bueno, pues es una premisa genérica en razón de que solamente se dice que se tienen que cumplir con los requisitos y el perfil correspondiente, los cuales se plasman, se establecen en la ley secundaria, en la ley JIPE. Bueno, y por último, se refiere en la Constitución que en caso de que ocurra una vacante de consejero o consejera electoral, bueno, aquí no se utiliza lenguaje inclusivo todavía, pero bueno, entendemos que cuando se hace alusión al consejero se entiende también para el caso femenino, ¿no? Para el género femenino. Bueno, en caso de que ocurra una vacante de consejería electoral estatal, el Consejo General del INE debe hacer la designación correspondiente en términos de este artículo, el 116, y la ley correspondiente, es decir, lo que disponga la ley JIPE. Si la vacante se verifica durante los primeros 4 años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos 3 años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. Bueno, esto es, digamos, que un criterio que se plasma pensando en un supuesto muy específico, muy particular, ¿no? En caso de que se presente una vacante, que un consejero electoral renuncie, que desafortunadamente muera, ¿no? Que lo sorprenda la muerte en el ejercicio de su encargo, bueno, pues necesariamente se tiene que reemplazar ese espacio, ¿no? Y bueno, pues los criterios que se establecen desde la Constitución atienden, digamos, a un factor temporal. Si esa ausencia se da durante los primeros 4 años, pues bueno, la persona que reemplace a esa persona que deja la vacante solamente lo hará para cumplir los años que le faltaban a esa persona que dejó el cargo, ¿no? Sin embargo, si la falta se diera durante los 3 últimos años de ejercicio, pues ahí lo que tendría que hacerse es más bien una designación y no propiamente un interinato, sino una nueva designación, ¿no? Esto pues también suena bastante lógico considerando que si ya faltaban pocos años para que concluyera el encargo de la persona que dejó la vacante, bueno, pues no tendría como mucho sentido que se hiciera un reemplazo de 2 o de 3 años como se establece acá, ¿no? Sino, pues lo mejor sería que se hiciera un encargo por un nuevo periodo, ¿no? Bueno, a continuación tenemos lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Voy a pasar, o bueno, a comentar algunos aspectos sobre estos primeros artículos de la Ley JIPE para después ya enfocarnos en que es el artículo 100, numeral 2, en donde se establecen los requisitos particulares para acceder a una consejería. Y de hecho, bueno, pues justamente antes de iniciar el análisis o bueno, los comentarios respecto a estos requisitos de elegibilidad, pues podemos hacer la pausa que les comentaba, bueno, de mi parte, para escuchar sus impresiones. Bueno, entonces tenemos que en la ley JIPE, pues evidentemente se delimitan, digamos, los contornos de esas premisas constitucionales que se refieren a la integración de los OPLES, ¿no? Entonces aquí ya podemos advertir pues de manera muy puntual cuáles son los requisitos y los pasos o los elementos que integran el proceso de designación. Bueno, tenemos que en el artículo 98 de la ley JIPE, perdón, en los numerales 1 y 2 se establece que los organismos públicos locales electorales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Bueno, aun cuando esto se establece en la ley general, ustedes saben, tanto como yo, que ha habido casos en donde fenómenos derivados de este diseño
institucional, jurídico y constitucional de nuestro sistema electoral que derivan de la reforma 2014, han dado como consecuencia que algunas legislaturas locales, pues digamos que castiguen de alguna forma presupuestalmente a los soples, ¿no? Si las legislaturas locales ya no participan en la designación de los consejeros, sino esto se define en Viaducto Tlalpan 100,000, bueno, pues quizás los legisladores, las legisladoras ya no se sientan tan comprometidos con dotar de herramientas, sobre todo tipo financiero, económico, a los soples. Esto, pues por supuesto que es muy cuestionable de cualquier forma, porque pues el diseño institucional ahí está y tiene base constitucional, de tal suerte que pues aun cuando los legisladores, a las legisladoras locales no les guste mucho, pues es lo que tenemos y tendrían que cumplir con sus obligaciones en este sentido. Pero lo que ha pasado en la práctica es que muchos órganos legislativos han castigado financieramente a los soples. De tal suerte que incluso han promovido algunos recursos judiciales, algunos recursos por la vía del sistema de medios de impugnación ante la Sala Superior para solicitar que las legislaturas les doten de recursos financieros, ¿no? Entonces, bueno, pues en el papel suena pues bastante bien, interesante, pero en la práctica, pues como les comento, puede que se hayan generado algunos fenómenos indeseados del diseño que se configuró con esa reforma del año 2014. Bueno, también se establece en esta misma porción normativa de la LEGIPE que los soples gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones en los términos previstos en la Constitución, en la LEGIPE, en las constituciones y en las leyes locales. También se señala que los soples deben ser profesionales en su desempeño y en tal sentido se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, es decir, estos mismos que aplican para la función general en abstracto y que se refieren en el artículo 41 de la Constitución Federal. Y por último tenemos que los soples son autoridad en la materia electoral en los términos que establece la Constitución, la LEGIPE y las leyes locales correspondientes. Ahora, el artículo siguiente de la propia LEGIPE, el 99, en su numeral 1, establece que los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección superior integrado por una consejera o un consejero presidente, aquí ya se utiliza el lenguaje incluyente, y 6 consejeras y consejeros electorales. Es decir, que el artículo 99, numeral 1 de la LEGIPE, ya nos establece cuál es el número de integrantes con los cuales deben contar los máximos órganos de dirección de los soples, ¿no? Los consejos generales. Entonces, se establece que deben de ser un consejero o consejera presidente y 6 consejeras o consejeros electorales, ¿no? Bueno, además de esto, bueno, se señala lo que ya sabemos, que como máximo órgano de dirección, estos consejeros y consejeras son quienes toman las decisiones de los soples correspondientes, aunque también en los consejos generales sabemos que hay representación de los partidos políticos, ¿no? Pero estos asisten únicamente con voz, pero sin voto. Las decisiones que toma este máximo órgano de dirección en los 32 OPLES de la República Mexicana corresponde exclusivamente a los consejeros y consejeras electorales. Bueno, además concurren la secretaria o el secretario ejecutivo, representantes de los partidos políticos con registro, como ya lo comentamos, quienes acuden a las sesiones únicamente con derecho a voz. Y bueno, un aspecto sumamente importante que se incorporó apenas hace un par de años a este artículo 99 de la LEGIPE se refiere a el principio de paridad. También recordemos que desde la reforma del año 2014 se incorporó el principio de paridad a la Constitución Federal y que de alguna manera se ha permeado también a otras, a la legislación secundaria, ¿no? Pero en particular, hace apenas un par de años, en el año 2019, se llevó a cabo una reforma que fue conocida en términos coloquiales como reforma de paridad en todo, que implicó una serie de ajustes a distintas disposiciones de la Constitución a efecto de facilitar la incorporación o propiciar
generar condiciones de apertura para una mayor participación efectiva de la mujer en el ámbito público. Hasta, bueno, la reforma 2014, el principio de paridad estaba, digamos, como muy enfocado a las cuestiones comiciales, pero a partir de esta reforma de paridad en todo, pues ya no solamente se limita a los aspectos electorales, sino más bien a todas las cuestiones de la vida pública, de tal suerte que esta reforma de paridad en todo busca romper eso que se conoce como el techo de cristal, a efecto de que las mujeres se incorporen cada vez más en más posiciones del ámbito público y que además accedan a estos cargos de la más alta jerarquía, ¿no? Porque sabemos que justamente la expresión de techos de cristal implica que pues, las mujeres, si bien en algunos casos se puede advertir una mayor incorporación a distintas posiciones de la vida pública, bueno, pues estas no se relacionan con esa esfera de cargos de la más alta jerarquía, de tal suerte que pues no suele ser común, todavía es una realidad innegable, que las mujeres ocupen cargos de subsecretarias o de secretarias de Estado, no se diga de gobernadoras, aunque bueno, hoy justamente a partir de una interpretación que hizo el Tribunal Electoral, la Sala Superior, de esos principios o de ese principio de paridad horizontal y a la luz de las atribuciones que le asisten como Tribunal Constitucional, ejerció precisamente este control de constitucionalidad y modificó unos lineamientos que originalmente habían sido diseñados por el Instituto Nacional Electoral y que buscaban una mayor participación de las mujeres en la postulación de candidaturas. En particular, obligaban a los partidos políticos a que postularan por lo menos 7 mujeres a las distintas candidaturas que se iban a definir en las elecciones que tuvimos el año pasado, ¿no? Bueno, estos lineamientos que originalmente fueron acuñados por el INE, como lo comento, se impugnaron ante la Sala Superior porque se consideraba que habían trastocado el principio de reserva de ley, es decir, que había invadido el INE la esfera de competencia de los órganos legislativos, ¿no? Que había extralimitado sus funciones de reglamentación, sus atribuciones de reglamentación. La Sala Superior consideró que en efecto el INE había transgredido este principio, que se había extralimitado en sus funciones reglamentarias, pero reconoció de alguna manera lo que subyacía, ¿no? El fundamento de esos lineamientos y reitero, en atención a las atribuciones que le asisten como Tribunal Constitucional, bueno, pues de alguna manera obligó también a los partidos políticos en la parte resolutiva de la sentencia en comento, no recuerdo ahorita la clave, pero bueno, pues igual se las puedo compartir si me la solicitan por correo. Bueno, en la parte de resolutivos de esta sentencia se vinculó a los partidos políticos para que finalmente también o bueno, para que finalmente se llegara al mismo propósito que perseguía el Instituto Nacional Electoral, pero por una vía procesal distinta, ¿no? ¿Cuál era este propósito? Pues obligar a los partidos políticos a que postularan por lo menos 7 en 15 de las gubernaturas que se disputaron el año pasado, ¿no? ¿Esto qué tuvo como consecuencia? Pues que por primera ocasión en la historia del México contemporáneo y quizás del México no tan contemporáneo, tenemos a un número significativo de mujeres gobernando distintas entidades federativas al mismo tiempo, ¿no? Es el caso de Campeche, Guerrero, Chihuahua, entre otros estados. Entonces, bueno, por primera ocasión, a partir de este criterio adoptado por la Sala Superior, reitero, en función de las facultades, de las atribuciones que le asisten como Tribunal Constitucional, se vinculó a los partidos políticos para que postularan a un número determinado de mujeres y que esto, pues a la sazón, permitiera incorporarlas en la vida pública, ¿no? Entonces, bueno, pues es un asunto sumamente interesante. Y bueno, esto lo comento porque derivado de esa reforma que se tomó como parámetro, entre muchos otros elementos, para que la Sala Superior adoptase esta decisión que estoy comentando, bueno, pues tenemos este elemento que se incorporó a la LEGIPE. Este elemento que se refiere a que en la conformación de los OPLES deberá garantizarse el principio de paridad de género.
de tal suerte que, bueno, pues el INE en las convocatorias que lleve a cabo debe de atender justamente a este principio de paridad de género. Bueno, ahora vamos a entrar ya de lleno a los requisitos que establece la LEGIPE de manera particular para acceder a una consejería. Pero bueno, como les decía, quizás aquí podamos hacer, o bueno, pueda yo hacer una breve pausa de mi parte para cederles el uso de la voz por si alguien desea hacer alguna intervención, plantear algún comentario, alguna inquietud, complementar o refutar algo de lo que he comentado. Bueno, pues es absolutamente bienvenido. Adelante, Juan Ignacio, después Carlos. Ha estado interesante la charla y creo que poco o mucho se ha dicho de este proceso, ¿no? Hay quienes lo critican y dicen que debería estar en las entidades federativas y hay quienes dicen que no, que está bien que esté en el INE precisamente porque se ha vuelto un procedimiento más técnico, pero pareciera que conforme pasan las generaciones de designaciones, se vuelve cada vez más complejo y de alguna manera hasta cierto punto se politiza esta situación, ¿no? Porque no basta solamente con tener una pretensión o una aspiración de ser consejero o consejera, sino hay que ir pasando estos filtros y quienes hemos tenido la oportunidad de sustentar estos procesos, pues vemos que cada vez se vuelven más complejos, ¿no? Y de repente puede ser esto, ¿no? Entonces creo que habría que determinar realmente si los institutos electorales que son necesarios desde mi perspectiva realmente están cooptados por los poderes locales o ahora se están cooptando por los poderes nacionales. Creo que eso es lo que tendremos que discutir de cara a la hipotética reforma electoral, ¿no? Que me parece que si vamos a hablar de una reforma electoral, más que hablar de estas situaciones de procedimientos, de quién toca y todo eso, debe ser una reforma encaminada a los derechos sustantivos, a construir una democracia que sea incluyente y a poder materializar estos principios constitucionales de los que ya se ha avanzado, y no tanto procedimientos técnicos. ¿No? Eso de que se dice que va a haber modificaciones a la fiscalización de los partidos para que ellos se autorregulen o cosas así, creo que no ha funcionado porque hay mucha desconfianza todavía en la sociedad mexicana respecto de estos temas. Entonces, sería una parte, creo que esta parte sí sería regresiva. Se trata de esto, de resolver estas discusiones desde lo local y desde lo nacional, en el entendido que muchas de estas aportaciones se han dado en lo local. Por eso creo que por eso tenemos el sistema tan bueno electoralmente que tenemos en México, ¿no? Y aún así tiene sus retos importantes. Gracias, Juan Ignacio. Sí, pues comparto muchos de los puntos de vista de Juan Ignacio, en particular, pues el tema de la discusión, ¿no? Me parece que se está tomando muy a la ligera esta posible reforma electoral. Y no se están advirtiendo algunos de los puntos finos, como bien lo refiere Juan Ignacio. Yo discrepo un poquito, digamos, en los aspectos técnicos o en la, digamos, el ser más flexibles en los aspectos técnicos, si entendí bien el planteamiento de Juan Ignacio. Me parece que los aspectos técnicos también son sumamente importantes. El asunto es pues cómo están configurados, como bien lo refiere él. Algunos de los aspectos técnicos de toda la dinámica electoral, pues convendría echarles un vistazo con lupa, ¿no? Para identificar las áreas de oportunidad y de mejora. Pero bueno, comparto en general los comentarios de Juan Ignacio. Adelante, Carlos Oropesa, por favor. Muchas gracias, maestro Rafael Caballero. Un gusto saludarte en nueva cuenta. Buen día, compañeras y compañeros. Pues sí, de tu interesante y amplia exposición, coincido con el compañero Juan Ignacio sobre este movimiento pendular que ha habido en nuestro sistema electoral de centralización, federalización, otra vez centralización con la reforma constitucional del 2014, en donde el INE se le dan, desde mi punto de vista, demasiadas facultades, se le satura de muchas facultades, entre otras, la de la designación de los consejeros electorales de los OPLES. Si bien es cierto, uno de los propósitos de la reforma constitucional del 2014 buscaba
acabar con estos cacicazgos locales en muchas entidades federativas, donde el gobernador le imponía generalmente a sus legislaturas que controlaban políticamente la designación de los consejeros electorales de los OPLES respectivos, pues tenían el control político de su entidad. Sin embargo, este propósito de la reforma del 2014 de transferir esa facultad de los congresos locales a los consejeros del INE, al Consejo General, pues lo único que hizo fue cambiar el cacicazgo, si me permite, maestro Rafael, porque independientemente de la capacidad técnica, profesional y la probidad de los que han integrado el Consejo General del INE o de quienes hoy se desempeñan en esa función, también es cierto que concentrar el poder, sea donde sea, no es sano. Para eso debe haber un equilibrio de poderes, facultades y atribuciones. Entonces, esa reforma del 2014 centraliza lo que ya se había descentralizado, y lo que señala Juan Ignacio es cierto. Si bien es cierto que la función electoral es una función también de carácter técnico, me parece que el Consejo General del INE, los consejeros del INE, no tienen el monopolio del conocimiento único de las cuestiones técnicas en materia electoral. No olvidemos que hay un mundo muy amplio y muy diverso afuera del Consejo General del INE, que es el mundo de la academia. No nos olvidemos de la academia. Y tampoco nos olvidemos de un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs, de la sociedad organizada, que también son conocedores, especialistas y técnicos en materia electoral, y que prácticamente, al no ser ni el mundo de la academia, ni estas ONGs, organizaciones de la sociedad civil, parte de este Consejo General, pues no participan de este proceso, que desde mi punto de vista no debería estar centralizado. Deberíamos buscar una solución, una alternativa, que es no regresarle a los gobernadores los cacicazgos que imperaron durante mucho tiempo, pero debemos de mejorar este proceso de centralización en la designación de los consejeros y abrirlo a más organizaciones, al mundo de la academia, que participen las universidades, por ejemplo, autónomas, o las universidades que conozcan de la materia y que concurran no solo en proponer a los consejeros, sino que a través de un sistema colegiado se pudiese designar a los consejeros. O sea, no puede ser que el propio INE nombre a los consejeros de los OPLES, porque por naturaleza se genera una relación de subordinación, pero no de subordinación técnica de acompañamiento, no, sino de subordinación jefe y casi empleado, que debe de seguir los parámetros generales. Que está bien que el país tenga parámetros generales, por supuesto, pero también debemos de reconocer que nuestro país es muy diverso y que en muchas entidades federativas, atendiendo a su particularidad, debe diseñar su propio diseño institucional. Entonces, creo que es un punto muy sensible el que tocaste, maestro Rafael, y es un tema pendiente de la siguiente reforma político-electoral, que no se centre solo en cuestiones de procedimientos. Me parece que tenemos que entrar a fondo y hacer congruente el que en nuestra Constitución declaramos que nuestro país es una república federal, no una república centralista. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, en efecto, pues la discusión sobre pues es sumamente interesante, como que no hace match el hecho de que tengamos entidades federativas, autónomas, soberanas, etcétera, que tienen su propio poder ejecutivo, su propio poder legislativo, pero que la autoridad electoral la integra una instancia técnica con competencia nacional. Sí, sumamente interesante. Estoy de acuerdo, Carlos. Y bueno, pues hay muchos aspectos que están pendientes, por supuesto. Bueno, tenemos 3 intervenciones más. Si les parece, cedemos el uso de la voz en el orden que la solicitaron. Nada más les pediría si pueden ser, podamos continuar con
con la exposición. Tenemos la intervención de Bulmaro Cruz. Por favor, adelante. Buenas tardes, maestro Caballero. Buenas tardes a las compañeras y compañeros. Sí, muy puntual y rápido, ¿no? Creo que la reforma del 2014 tenía un objetivo muy claro, que era dotarle de ciertas dosis de calidad a las elecciones locales, ¿no? Y toman como modelo el IFE-INE. Pero hoy, a más de 7 años de la reforma electoral, creo que esos objetivos no se han cumplido. Miren, yo trabajo en el INE y, por ejemplo, aquí en Veracruz, en la última elección, realmente los OPLES, o el OPLE de Veracruz, puso en riesgo la elección, dada que sus atribuciones, por lo que se nota desde la Constitución, o sea, sus atribuciones están bastante disminuidas, y yo coincido con lo que dice don Carlos Oropesa. El INE acaparó, o el legislador le otorgó muchas atribuciones al INE, y luego el INE, con sus facultades de atracción, pues se agandalló varias actividades que le corresponden a los soples, ¿no? Entonces, no sé en qué momento el INE le va a dar la oportunidad a los soples para que se fortalezcan, pues si no les da la oportunidad, ¿no? Entonces, terminan... no sé si estamos igual o peores que en 2013 con los organismos públicos locales, ¿no? Gracias. Yo ya no escucho a nadie, no sé si alguien sigue por ahí. Parece que el maestro Caballero Sí, ya perdió viene de su regreso. señal. Ya se ha de haber ido la señal. Una disculpa, ahorita ya entra. Gracias. Sí, no de qué. Gracias. Yo creo que fue por lo que dijo Bulmaro. Saludos a Veracruz. Pero lo que dijo Bulmaro es muy incierto, y ahorita quiero darle réplica, ¿no?, respecto de esta situación. Sí, así es, Juan Ignacio. Perdón, Es un tema muy Bulmaro, sensible. ya estoy de regreso. Tuve ahí un problema de conexión. Sí escuché parte de la intervención de Bulmaro, y no escuché la parte final. No sé si me puede hacer un resumen de lo último. Sí, solo decía que, digamos, la finalidad de la reforma del 2014 no se están viendo los resultados en los hechos. Los soples no se han fortalecido, el INE no les ha dado la oportunidad. De la última elección, concretamente en Veracruz, se puso en riesgo la elección por no tener las boletas a tiempo. Y tengo entendido que no solamente en Veracruz, digo, en otros soples también. Y eso, al final, uno se pregunta, pues, ¿de qué ha servido la reforma electoral si al final, en los órganos desconcentrados, en las juntas distritales del INE, y obviamente en los órganos desconcentrados de los soples también, pues se sufre bastante, porque al final las elecciones son procedimientos técnicos, y bueno, pues hay que garantizar el ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía, y hay que hacer todo lo posible para que el día de la elección la gente tenga su casilla cerca de su domicilio y pueda emitir su voto. Pero la verdad es que a qué precio, a veces nos preguntamos en el INE, en los órganos desconcentrados, insisto, ¿no? Muchas gracias. No, gracias por la intervención. Bueno, pues sí, hay muchas vicisitudes. En efecto, yo lo que considero es que el fortalecimiento de los soples ha sido un tanto desigual, ¿no? Justamente porque, pues, en cada entidad federativa se le dotan de distintos elementos, y hay características particulares que los definen, ¿no? No es por establecer ningún tipo de comparativo. Sé que son muy malas las comparaciones, pero la verdad, o sea, hay institutos electorales que gozan de un presupuesto
pues considerable, como el caso del Instituto Electoral del Estado de México, el de la Ciudad de México, qué sé yo, en comparación con otros que la verdad es que sí, es complicado incluso la operación. Pero bueno, pues tenemos una tarea pendiente. Tenemos 2 intervenciones más a cargo de Salomón y había una chica que creo que se arrepintió, pero bueno, adelante, Salomón. Gracias, maestro. Saludos a todas las compañeras y compañeros. Bueno, yo, en el caso particular del OPLE aquí del Estado de México, creo que ha tenido una buena respuesta de la ciudadanía, buena aceptación. Incluso, bueno, me voy a atrever a decirlo, tiene mejor aceptación que el INE en cuanto a las elecciones. Recuerdo cuando cada organismo tenía su propia casilla, pues sí, nosotros éramos quien más, con más prontitud podíamos integrar los funcionarios de casilla. Y en cuanto a lo que decían los compañeros que me antecedieron, estoy de acuerdo con ellos porque creo que ese proceso de designación de consejeros de los soples, la última instancia, creo que no debería ser así, a consideración y a discreción de los consejeros por voto. Lo digo por las 2 ocasiones que han declarado desierta el proceso de designación de la presidenta del OPLE aquí del Estado de México. Creo que si de veras las instituciones queremos darles oportunidad de integrarse en esos cargos a las mujeres, pues creo que esto fue como un insulto, ¿no? El haber llegado recuerdo en esta última ocasión, a la parte final y no ponerse de acuerdo, pues no sé si por cuestiones de interés políticos, en designar a una de las 2 participantes. Creo que fue con todo respeto, fue un insulto para las mujeres. Y bueno, creo que el proceso adecuado sería que el que tuviera mayor calificación en el examen, entrevista, trayectoria. ¿Por qué? Porque vemos, aquí en el Estado de México hemos visto que pasan de un puesto a otro. Ya fuiste rector de la universidad, ahora ya fuiste del sistema anticorrupción, ahora ya eres parte del consejo de un OPLE, ahora ya eres parte del tribunal. O sea que los demás no tenemos oportunidad de participar. Gracias. Gracias, Salmón. Bueno, esto último que usted comenta, yo lo plantearía en 2 posturas, o bueno, mi punto de vista es, digamos, dicotómico, y las posturas son exactamente contrarias, ¿no? Porque por un lado, estos casos que usted refiere de gente que ha ocupado cargos importantes y después ocupa otro y tal, puede ser positivo en términos de que justamente se sistematiza la experiencia, ¿no? Se aprovecha pues la experiencia que va acumulando el funcionario público en cuestión. El asunto es que pues el lado B se refiere justamente a que pues se cierran las posibilidades para nuevos cuadros, ¿no? Hay como una renovación generacional de nuevos cuadros de profesionales. Entonces, pues hay, pero creo que eso tiene que ver justamente con estas carencias de diseño institucional, ¿no? Y bueno, pues también con los propios perfiles. No sé, pienso en alguien que ha sido, por ejemplo, magistrado para no hablar de la materia electoral, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de una entidad federativa. Pues bueno, ya es uno de los cargos más altos que puede haber en la entidad, uno de los cargos públicos más altos. O sea, ¿qué más podría aspirar? El asunto es que muchas de las personas que llegan a ese cargo, pues lo concluyen cuando tienen 45 años o 50, ¿no? De tal suerte que todavía tienen como 20 años de vida profesional y bueno, pues ¿a qué se van a dedicar? Entonces, yo creo que en algunos casos sí tendría que ser como el punto cúspide de una carrera, por ejemplo, para el caso de los juristas, pues el ocupar una magistratura del más alto tribunal de la entidad, pero bueno, pues es una opinión absolutamente personal. Bueno, les había dicho que ya íbamos a cortar las intervenciones, pero me da mucha pena siempre dejar la mano levantada. Entonces, bueno, Juan Ignacio, supongo que desea hacer alguna réplica o algo. Adelante, Juan Ignacio. Sí, es que estábamos hablando sobre todo de que se les conectó de que una réplica para Bulbano en el sentido de que hay pocas oportunidades para que los hombres demuestren sus fortalezas. Pero eso tiene que ver mucho con el argumento que se utilizó
a la reforma de 2014. Si recordamos, el proceso electoral 2013, que fue el último previo a este sistema que hoy tenemos, se caracterizó por una violencia desmedida a la hora de la jornada electoral y en los conteos. En Tamaulipas, en Tlaxcala, en muchos estados que tuvieron elecciones en ese año, se vivió mucha violencia. Y fue como decir, miren, ya ven, los institutos locales no sirven. Tendría que ser el órgano nacional el que absorba esta parte. Y se hace. Y hoy, cuando se hablaba de hace 2 o 3 años de la hipotética reforma electoral que no ha llegado, es, vamos a desaparecer los soples. Y entonces ahora es el INE que dice, no, espérate, me vas a cargar más la mano. Entonces los soples se necesitan. Entonces parece que no es importante, pero sí es importante los argumentos que se utilizan para construir una reforma, más allá de que estén planteadas o no en la iniciativa propiamente y en la exposición de motivos. Yo creo que eso es importante resolverlo. Y la otra, respecto a lo que dice Salomón, pues entiendo que efectivamente no se nutren nuevos cuadros, ¿no? Y que de repente uno puede encontrar algo paradójico. Tienes experiencia y ¿cuándo la voy a tener si no me das la oportunidad? Pero también para eso son estos filtros que vienen sucediendo del examen. Quizá lo que yo haría y lo que yo creo que sí podría mejorar para este proceso es que no sea la calificación final de la entrevista la que decida quiénes asumen un cargo o no, sino que sea el promedio de quienes llegan a la final de las 3 etapas, porque ya te da un panorama más completo. Y que no solamente sea un calificativo, decir, pues ya no, nada más sirvió para que llegaras a esta etapa, ¿no? Implicaría también un reconocimiento a los conocimientos, sobre todo quienes quedan en los primeros lugares, en estas 2 etapas, a decir, bueno, sí hay un solo mérito, ¿no? Un reconocimiento al mérito de tener conocimientos y de tener habilidades que se evalúan en el ensayo. Entonces creo que eso es lo que podría suceder en estos momentos, pero bueno, eso es lo que comentaba al respecto como la réplica. Gracias, Juan Ignacio. Pues sí, el tema de las entrevistas para el caso de la integración de los soples y para cualquier otro proceso de reclutamiento y selección es complicado porque pues de ahí interviene el aspecto subjetivo, ¿no? De quienes toman la decisión. Entonces, sí hay como un sesgo ahí importante, sobre todo pues si no se ponderan de manera equilibrada todos los demás elementos que forman parte del proceso de selección. Hay quien, como lo comentan ustedes con Ignacio Salomón, puede que lleguen hasta la etapa final y bueno, pues ya después de la entrevista se toma una decisión pues contraria a lo que todo el mundo esperaba, incluso las mismas personas que participan y que ya se habían descartado por sí mismas en los procesos, ¿no? Pero bueno, pues son justamente mejorar. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar con estos últimos minutos que nos quedan, 20, 25 minutos, para abordar en específico cuáles son los requisitos de elegibilidad y después rápidamente platicar sobre ese caso resuelto por la Sala Superior. Les digo, el día de mañana el doctor Vado revisará otros casos concretos y bueno, pues la discusión será también interesante en torno a ellos, ¿no? Bueno, tenemos entonces que estos requisitos de elegibilidad para acceder a una consejería de los soples se establecen en el artículo 100 de la LEGIPE en el numeral 2. Bueno, en primer término se establece un requisito de nacionalidad, ¿no? Se requiere ser mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Bueno, a lo mejor en alguno de los casos que revisen mañana, yo la verdad es que ahorita no identifico alguno que se refiera a que se haya controvertido este requisito de que no se adquiera otra nacionalidad, porque bueno, cuando uno tiene una binacionalidad no es precisamente que se renuncie a la original, ¿no? Sino que se adquiere una nacionalidad adicional, por raro que suene esto. Entonces, bueno, yo no sé si si tenga vigencia todavía este contenido. A lo mejor mañana el doctor Vado nos puede dar luces al respecto. Bueno, el inciso B se refiere a estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente, algo que pareciera un formalismo, pero que pues finalmente no lo es porque también está asociado con cuestiones de autentificación de la identidad, ¿no?
Bueno, tener más de 30 años de edad al día de la designación. De hecho, el caso que vamos a revisar en un momento más se refiere a una controversia que se presentó en contra de este requisito. No precisamente en torno a la ley, sino en torno a la convocatoria. Pero bueno, pues la convocatoria estaba basada en la ley, por eso se replicaba este requisito. Bueno, poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de nivel licenciatura. Esto también puede ser un tanto cuestionable, ¿no? Sobre todo pensando en esto que en algún momento se conoció como la ciudadanización de la función electoral, ¿no? Recordemos aquel mítico Consejo General del INE que se integró con Pechard, Woldenberg y demás. Bueno, todos eran académicos de enorme prestigio, pero no todos tenían una carrera política. De hecho, pues este era, digamos, como el requisito. Después, pues cada quien, dejó ver sus simpatías políticas por distintos partidos y demás, pero al momento en que fueron seleccionados, pues en realidad eran pues, académicos que gozaban de imparcialidad, ¿no? Hoy en día, el que se exija este requisito de la licenciatura, pues igual puede tener las dos caras de la moneda. Por un lado, pues se asume que el hecho de que uno cuente con un título profesional, pues da cuenta justamente de esa formación académica, de un cúmulo de conocimientos, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues a lo mejor se cierra la puerta a los ciudadanos, como se dice comúnmente, de a pie, ¿no? Hay mucha gente que ha vivido en la militancia toda su vida, que es gente sumamente culta, sumamente instruida, pero no precisamente toda esta educación la obtuvo de las aulas, sino pues de la experiencia personal. En lo particular, por ejemplo, yo les puedo referir, bueno, hay seguramente muchos casos, pero en lo particular yo me refiero a Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocerlo. Yo trabajé en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Él fue el primer presidente del CONAPRED. Y bueno, Rincón Gallardo era una de las personas más cultas que he conocido, fue el líder estudiantil del 68, estuvo preso en Lecumberri, etcétera, ¿no? Pero tenía una carrera trunca. Entonces, pues bueno, quizás este requisito formal pueda dejar fuera, excluir a personas que tengan este perfil formado, reitero, no en las aulas, sino en la experiencia profesional. Es algo que pues está a discusión. Bueno, tenemos gozar, en un momento le doy la mano a el uso de la voz a Juan Ignacio, no termino rápido. Bueno, adelante, Juan Ignacio. Adelante, Juan. Era nada más para preguntar no alcancé a escuchar sobre el requisito que no podía salvar Gilberto Rincón Gallardo en algún momento, o sea, eso me quedó así como... Ah, que tenía la carrera trunca. Comentaba que tenía la carrera trunca, ¿no? Pero pues es alguien que es, bueno, que era muy inteligente, muy formado, muy culto, y que tenía una carrera política, una trayectoria política muy reconocida, y bueno, pues el hecho de que se exijan este tipo de requisitos formales a lo mejor puede dejar fuera a personas como él, es lo que yo comentaba, ¿no? Bueno, los siguientes requisitos: gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. Ser originario de la entidad federativa correspondiente, esto se establece desde la Constitución, como lo veíamos, o contar con residencia efectiva de por lo menos 5 años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de 6 meses. Bueno, aquí estas salvedades parecen importantes porque, bueno, si estamos hablando de que se buscan perfiles profesionales con un grado de técnica importante, etcétera, por lo menos de acuerdo a cómo está configurado el perfil, pues es probable que alguien que tiene aspiraciones de ocupar una consejería, pues haya desempeñado como que les gusta secretario particular de algún funcionario público federal, o que haya cubierto una estancia académica en alguna entidad federativa distinta, o qué sé yo. Entonces, bueno, pues estas salvedades pues resultan convenientes para no obstaculizar ese tipo de perfiles, ¿no? Que por una circunstancia o por una situación circunstancial, fortuita,
pues se puede haber impedido a participar en el proceso. Bueno, tenemos también no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 4 años anteriores a la designación. Pues este aspecto es crucial. Evidentemente, alguien que aspire a desempeñarse como árbitro electoral, pues no debe de tener alguna filia partidista, ¿no? Claro, o sea, todo mundo tenemos nuestras simpatías y nuestras fobias hacia determinados partidos, candidatos, figuras públicas y demás, pero conducirnos en el ámbito de la institucionalidad, sobre todo quienes integramos o buscamos integrar una autoridad electoral. Pues esto es una cuestión evidente, ¿no? Indispensable. Bueno, también no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 4 años anteriores a la designación, pues va de la mano con el criterio anterior. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública, federal o local. Esto también es evidente. O sea, si alguien está imposibilitado por haber sido objeto de alguna sanción, derivado, por supuesto, de una conducta infractora, pues no tiene posibilidades de participar en un proceso de designación. Esto pues, es algo pues casi natural, ¿no? O sea, que resulta incuestionable. Por último, 2 aspectos. No haberse desempeñado durante los 4 años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia de gabinete legal o ampliado del gobierno federal o de las entidades federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno, no ser jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de gobierno o su equivalente a nivel local, no ser presidente municipal, síndico, regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos y no haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad. Bueno, el inciso J se refiere a descartar la posibilidad de que alguien que haya sido designado a partir de un criterio más bien de tipo político, para desempeñar un cargo, pues que pueda participar en los procesos de designación de las consejerías de los OPLES, ¿no? Y esto, pues, precisamente por esta vinculación política. O sea, sabemos que las designaciones como secretario, subsecretario, como oficial mayor, etcétera, pues, bueno, son más bien de tipo político, ¿no? Y también, bueno, pues se descartan todos los cargos que se definen por voto popular. El haber sido gobernador, presidente municipal, jefe de gobierno del Distrito Federal, etcétera. Bueno, pues evidentemente también ahí hay un sesgo político importante que, por lo tanto, pues puede significar una carga simbólica y política importante para las personas que buscan aspirar a una consejería. Y bueno, el hecho de que se descarte también a las personas que hayan sido miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso nacional, durante el último proceso electoral local, responde, digamos, a evitar una suerte de conflicto de intereses, porque evidentemente si tú trabajaste, te desempeñaste como funcionario electoral, pues tienes información privilegiada, conoces a gente que está inserta en el andamiaje electoral, etcétera. Entonces, bueno, pues con el propósito de prevenir, digamos, este tipo de posibles conflictos de intereses, pues se establece esta prohibición. Por lo menos esa es la interpretación que yo le doy. Adelante, David Antonio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Hola, gracias. Sí, el último requisito, dejé bajo la mano. El último requisito lo desestimó el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y también el de no haber formado parte del Servicio Profesional Electoral. Y bueno, para ser completamente franco, no lo sé a ciencia cierta, o sea, de hecho no lo sabía más bien. Me disculpo por la ignorancia, no estoy seguro, pero bueno, pues no quisiera cometer alguna pifia. Bueno, si David Antonio nos está comentando esto, pues seguramente voy a hablar con el doctor Vado para que nos despeje la duda el día de mañana y pues bueno, no vaya a quedar ahí pues una información equivocada volando, ¿no? Aldrin, Sí, por favor. muchas gracias. Lo que comenta David tiene razón, pero fue acerca de la designación de los 4 consejeros en el 2001, en el 2002, perdón, 2020.
Esto lo desestimó en la convocatoria la Cámara de Diputados, quien se encargó de designar a los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, más no para la integración de los organismos públicos locales en las entidades federativas. Gracias, Aldrin. Juan Ignacio. Sí, o sea, no sé si el año pasado que hubo concurso se haya dictado un JDC que le permitía a miembros del SPEN nacional participar. Participan y han participado por miembros de del SPEN local en las entidades federativas, pero lo que dice Aldrin es cierto. El JDC y la desestimación fue para el Consejo General. Aplicó el artículo de la LGIP que impide a los miembros del SPEN aspirar a la Consejería General del Instituto Nacional Electoral. Entonces, eso, y también aplicó el requisito de la doble nacionalidad, permitiéndole a los mexicanos por naturalización participar también para el Consejo General del INE. Y sí y también hay un JDC, no recuerdo ahorita el nombre, digo el número, seguramente mañana el doctor Vado lo va a decir. En Aguascalientes también se designó una persona naturalizada, ya como parte del Consejo General del OPLE local. Ok, el caso de Aguascalientes no era sobre funcionarios de casilla. ¿Sobre qué? Sobre funcionarios de casilla. No, son aparte, ¿no? También porque es que no sé, creo que es el presidente y este año también sale. Entonces. Ok, bueno, sí. como les digo, les reitero una disculpa por no tener este dato identificado, pero bueno, tomo nota y lo comentaré con el doctor Vado para que lo precise el día de mañana. Bulmaro, adelante, por favor. Sí, nada más para precisar, bueno, creo que el caso de Aguascalientes fue el mismo actor que se dolió de la estrategia de capacitación del INE que no contemplaba a los naturalizados y luego ya participó, bueno, también impugnó la convocatoria del INE para consejeras y consejeros del OPLE. Pero sí, los miembros del Servicio Profesional Electoral, sí, bueno, el último proceso de la convocatoria aquí en Veracruz, participaron, casi todos fueron miembros del Servicio Profesional Electoral del INE, los que llegaron en la etapa final, que por cierto lo declaró desierto el INE, es decir, ahí mi duda es que, yo no participé, lo digo con mucha claridad, no he participado en ningún concurso para los OPLES, pero compañeros, colegas míos han participado y declararon desierta la convocatoria, diciéndoles que son no idóneos para el cargo. Entonces mi duda es, en esta nueva convocatoria que está vigente, ¿van a poder participar? Pues si son no idóneos, ya no podrían, desde mi punto de vista. Pero bueno, ahí está el dato. Gracias. Gracias. Pues es un tema interesante, ¿sí? Habrá que ver. Adelante, Alberto, y luego Flor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, para redondear y cerrar todo lo que han estado comentando, la doble nacionalidad ya fue en su momento impugnada por una consejería, bueno, un consejero que fue designado en Aguascalientes. Si no mal recuerdo, hizo entrevista en YouTube de los consejeros y mencionaba, es fundador de estrategia electoral del think tank especializado en materia electoral y litiga de manera estratégica. Ganó también esa parte y fue designado consejero electoral. Es Francisco Antonio Rojas Choza, si no mal tengo mal la memoria. Es venezolano y también es mexicano. Tiene doble nacionalidad. El requisito igual de lo que es ser integrante del SPEN, igual ya fue fue presentado al tribunal. El tribunal también ya otorgó la razón, ya desde, si no me recuerdo, desde 2018, ya puedes concursar siendo integrante del SPEN. Yo he concursado en algunos certámenes y ya siendo integrante del SPEN también y me han permitido. Y el otro que estaba ahí, eran 3, se me fue o me movió la lámina, se me fue, era y también el otro que ya habían señalado, pero efectivamente también ya había sido en su momento impugnado. Es la nacionalidad, el no haber sido integrante del SPEN y tenían otro que igual, no lo tengo aquí ya a la mano, pero sí, ya esos 2 requisitos ya habían sido impugnados y ya han sido otorgados por el tribunal a favor, maximizando los derechos de los ciudadanos para que puedan concursar.
Gracias, Alberto. Flor también tenía levantada la mano. Sí, maestro. Buenas tardes, mis compañeros. Sí, sobre lo que comentaba el compañero Bulmaro Cruz, creo que cuando en su estado dieron desierta la convocatoria y si podían volver a participar esas personas. Yo soy del estado de Tabasco y aquí igual cuando salió la convocatoria para presidenta del OPLE en Tabasco, porque igual hubieron muchas postulaciones, hubieron muchas compañeras que cumplían el requisito y llegaron hasta la final, e inclusive igual vocales ejecutivos de las juntas distritales del estado de Tabasco pasaron hasta su examen con 8.5 y llegaron hasta la última instancia, hasta la entrevista. Y el INE declaró igual desierta la convocatoria. Nosotros nos hacíamos la misma pregunta, si ellas podían volver a concursar. Y efectivamente ahorita está la convocatoria, ya se cerró la convocatoria, el examen es el 2 de abril, y efectivamente todas las participantes que quedaron a la final están de nuevo todas en la lista. Entonces igual entrábamos esa en controversia que si de cierta manera no cumplieron un perfil porque lo dijo al momento de declarar desierta la convocatoria, de cierta manera están todas las que pasaron a la final. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, pues habrá que ver cómo se resuelve al final, ¿no? Qué rumbo toma el proceso. Gracias, Flor. Bueno, pues gracias a todos por sus intervenciones. Ya estamos un tanto sobre tiempo, de tal suerte que voy a pasar rápido esta lámina en donde se define lo que nos establece, o se define el proceso de elección de consejerías, de acuerdo a lo que establece la LEGIPE en el artículo 101, numeral 1, ¿no? Bueno, pues vienen las etapas que constituyen el proceso. O sea, el INE tiene que sacar la convocatoria para cada entidad federativa. La comisión de vinculación con los OPLE se encarga de la vigilancia, desarrollo en general de la conducción del proceso. La inscripción y entrega de documentos se hace en cada entidad federativa o bien ante la Secretaría del Consejo General. La comisión de vinculación con los OPLES puede allegarse de información complementaria para el desarrollo del proceso de designación. Finalmente, presenta al Consejo General una lista de hasta 5 nombres por vacante en cada entidad federativa, y las listas que contengan las propuestas deben ser comunicadas al Consejo General con este plazo que se establece igualmente en esta porción normativa, de una anticipación no menor a 62 horas previas a la sesión que corresponda, donde se va a tomar la determinación en dado caso, ¿no? El Consejo General designará por mayoría de 8 votos al consejero presidente y a los consejeros o consejeras electorales de los OPLES, especificando el periodo para el que son designados cada uno o cada una de ellas. Finalmente, el Consejo General debe publicar en el Diario Oficial de la Federación y el equivalente, la Gaceta o el Diario Oficial Local, en la entidad federativa correspondiente, así como comunicar a las autoridades locales dicha designación. Y bueno, pues en atención al tiempo, me voy a pasar estos datos complementarios que se refieren a, bueno, los otros apuntes que forman parte del proceso de elección de consejerías, que igualmente se señalan en este artículo 101 de la LEGIPE, y bueno, pues estas láminas que se refieren al proceso de remoción de los consejeros, dado que, bueno, pues la autoridad del Consejo General puede eventualmente remover de su cargo a los consejeros. Bueno, pues aquí se establecen justamente cuáles son los supuestos que eventualmente podrían motivar a el Consejo General a adoptar esta determinación y cómo llevarla a cabo. Y finalmente, en estos minutos que nos quedan, bueno, nos quedan 3 minutos, pero les explico rápidamente el caso de este sub-JDC 880-2015. Es un caso que, bueno, pues se dio con posterioridad a la reforma del año 2014, por lo tanto, estos requisitos que acabamos de comentar ya formaban parte de la LEGIPE, y en particular, pues hubo un ciudadano, Andrés Martínez Alanís, que se inconformó, o bueno, que controvirtió el numeral 3 de la base tercera de la convocatoria para integrar el OPLE de Tamaulipas. Este requisito se refería a tener más de 30 años de edad al día de la designación, ¿no? Bueno, en lo que esgrimía como agravios este actor era que se le coartaba su libertad para escoger la actividad a la cual libremente se quisiera dedicar.
limitándolo en razón de su edad, sin tomar en consideración otros elementos como sus méritos académicos, sus méritos cívicos, laborales, sociales y culturales. También consideraba que se trastocaban los principios de legalidad y equidad, porque se exigía para acceder a esta consejería del OPLE una edad superior a la que se solicitaba, por ejemplo, para ser diputado local, que estaba tasada en 21 años, ¿no? Cumplidos al día de la elección. Entonces, en opinión de este actor, resultaba inequitativo que para ser consejero presidente o consejero del OPLE de la entidad se exigiesen mayores requisitos que para una responsabilidad igual o incluso menor de la que tienen los mencionados legisladores, ¿no? Y por último, consideraba que se afectaba su derecho político electoral de acceder al cargo del servicio público al condicionar su participación igualmente en función de su edad, haciendo de lado otros méritos de tipo académico, cívicos, sociales, culturales, etc. En suma, el actor consideraba que se le discriminaba como joven y como ciudadano, coartando sus derechos políticos al condicionar su participación en el proceso de designación en atención a su condición etaria, a su condición de edad. Bueno, finalmente la Sala Superior estimó infundados los agravios que pretendía hacer valer el actor, en razón de que el requisito en cuestión fue establecido en la base de la convocatoria publicada por el INE con fundamento en el artículo 100, párrafo 2, inciso C, estos que acabamos de comentar, de la LEGIPE, en donde textualmente se señala que se debe de tener más de 30 años de edad al día de la designación, de tal suerte que pues en la convocatoria solamente se replica este requisito que se establece en la legislación. También la Sala Superior consideraba que la Constitución otorgó al órgano legislativo, a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, la facultad de configurar legalmente los requisitos de elegibilidad para los cargos antes mencionados. Decía la Sala Superior que la Constitución señala que para ser designados en estos cargos deben cumplir los requisitos previstos en la ley, ¿no? Esto también lo advertíamos en el artículo 116 y en el artículo 41 de la Constitución. De tal suerte que finalmente la Sala Superior concluyó que los requisitos para aspirar a estos cargos electorales son de base constitucional y de configuración legislativa. Así que conforme con dicho sistema, el legislador ordinario dispuso como requisito tener más de 30 años de edad al día de la designación. Entonces, la Sala Superior terminó por pues desestimar la pretensión del promovente y, bueno, pues simplemente este asunto quedó ahí como un antecedente de una impugnación que se promovió en contra de este requisito en particular, pero pues de acuerdo a estas consideraciones de la Sala Superior, pues bueno, finalmente la convocatoria atendía a lo dispuesto en la base constitucional, el artículo 41, el 116, y lo que establece la legislación en la materia. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición. Me falta un poco de tiempo para desahogar un poco más detalladamente esta parte final, pero bueno, pues de alguna manera creo que se cumplió con el propósito que les había trazado al principio de revisar esta exposición a partir de 4 grandes segmentos. De cualquier manera, como les digo, para quien le interese le puedo compartir la presentación y bueno, pues estas dudas, inquietudes que se plantearon, las voy a comentar con el doctor Vado para que las aborde el día de mañana y bueno, pues se complemente todo esto que ustedes ya precisaron muy atinadamente. De hecho, bueno, pues yo siempre comento que los procesos de aprendizaje son de ida y vuelta, siempre, bueno, pues el facilitador es quien conduce la dinámica de las sesiones, pero pues no es que goce del conocimiento absoluto, ¿no? Bien lo comenta el pedagogo brasileño Paulo Freire, que pues los procesos de educación son circulares y tanto los docentes como los educandos
pues siempre aportan a el mismo proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho sus aportaciones, sus precisiones, y espero que también lo poco que yo les pude aportar, pues les resulte útil para su formación a lo largo de este diplomado. Bueno, pues no me resta más que agradecerles mucho el favor de su atención, desearles mucho éxito. Me da mucho gusto saludarlos, sobre todo, bueno, pues a las personas con quienes ya he coincidido previamente, Juan Ignacio, Carlos, Mirna, son algunos de los nombres que alcanzo a identificar. Para todos los demás, bueno, pues igualmente estoy a sus órdenes, seguramente nos volveremos a encontrar en otras actividades de esta Escuela Judicial Electoral. Entonces, bueno, pues me despido, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, que tengan muy buena semana. Hasta luego. Muchas gracias, maestro Rafael Caballero, un gusto. Una Compañeras, compañeros. Mañana. Cuídense. Gracias, maestro. Buen día para todos. Hasta luego, gracias. Maestro, una para las diapositivas, un correo. Ah, sí, Rafael.caballero. Rafael.caballero @te.gov.mx. Ok, gracias, maestro. Gracias, Juan. Hasta luego. Hasta luego.